Mesera endeudada. Atiende a millonario en restaurante de lujo. Al ver la cuenta, cae de rodillas entre lágrimas. Las luces de la Ciudad de México titilaban en la distancia mientras Valeria Ortega ajustaba su delantal frente al espejo del pequeño vestidor. La noche apenas comenzaba en el Mirador de Polanco, un restaurante donde los más ricos y poderosos de la ciudad se reunían para cenas lujosas con vistas panorámicas. Para Valeria, sin embargo, cada servicio era un recordatorio de su propia realidad. Horas interminables de trabajo, un jefe exigente y una montaña de deudas heredadas de su padre. «Ortega», rugió la voz del gerente Rafael, «deja de perder el tiempo y atiende la mesa 6». Valeria suspiró y salió del vestidor, manteniendo su mejor sonrisa profesional mientras caminaba entre las mesas decoradas con velas elegantes y copas de cristal relucientes. La clientela vestía trajes de diseñador y joyas resplandecientes, un mundo completamente diferente al suyo. Al llegar a la mesa 6, encontró a un hombre sentado solo, mirando la ciudad a través del enorme ventanal. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado a su figura, y aunque su porte irradiaba poder, su expresión era distante, como si su mente estuviera en otro lugar. «Buenas noches, señor. Bienvenido a El Mirador de Polanco. ¿Puedo traerle algo para empezar?» El hombre desvió la mirada del horizonte y posó sus ojos en ella. Tenía una mirada intensa, de esas que parecen leer más de lo que deberían. «Un café», dijo con voz serena. «Y el menú, por favor». «Por supuesto, señor. Enseguida vuelvo». Mientras caminaba hacia la barra, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en aquel hombre le resultaba inquietante, pero no supo explicar por qué. Dejó el pedido con los baristas y volvió a la mesa con el menú en mano. «Aquí tiene. ¿Quiere que le recomiende algo en particular?» Él tomó el menú sin responder, escaneando la carta con una lentitud inusual. «Algo sencillo. Una sopa y pan». Valeria arqueó una ceja con discreción. En un restaurante donde los clientes solían pedir cortes de carne exóticos y mariscos importados, alguien con una cuenta bancaria del tamaño de este hombre raramente pedía algo tan simple. «Muy bien, señor. Lo traeré en unos minutos». Mientras llevaba la orden a la cocina, no pudo evitar echarle un último vistazo. A pesar de su presencia imponente, había algo en él que no encajaba en ese entorno. No se trataba solo de su pedido sencillo, sino de la forma en que miraba a su alrededor, como si estuviera buscando algo más que una cena. A medida que la noche avanzaba, Valeria se ocupó de otras mesas, llevando bandejas pesadas y sorteando clientes arrogantes que la trataban como si fuera invisible. Era un trabajo duro, pero no tenía opción. Desde la muerte de su padre, su familia quedó sumida en deudas impagables, y cada propina representaba un paso más hacia la estabilidad. Al volver a la mesa 6, notó que el hombre apenas había probado la comida. Se encontraba con la mirada perdida en el ventanal, observando las luces lejanas como si en ellas hubiera respuestas. «¿Todo está bien, señor? ¿Quiere que le traiga otra cosa?» Él levantó la vista y la miró con una leve sonrisa melancólica. «No, está bien así». Hubo un breve silencio entre ambos, uno de esos momentos en los que parece que el tiempo se detiene. Valeria sintió la urgencia de decir algo, pero se contuvo. No era su lugar cuestionar a los clientes, y menos a uno que podría dejar una buena propina. «Si necesita algo más, estaré por aquí». Él asintió levemente y volvió a fijar la vista en el horizonte. Cuando la cena terminó y el restaurante empezó a vaciarse, Valeria se acercó a retirar los platos. «¿Desea la cuenta, señor?» El hombre asintió, sacando de su bolsillo un bolígrafo elegante. Valeria le entregó la nota y esperó mientras él firmaba. «Gracias por venir, señor. Espero que haya tenido una buena experiencia». El hombre dejó la nota sobre la mesa, acompañado de un sobre cerrado. «Léalo cuando termine su turno», dijo con voz baja mirándola directamente a los ojos. Antes de que Valeria pudiera decir algo, él se levantó y salió del restaurante, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Con el corazón latiendo rápido, tomó la cuenta y el sobre, y cuando vio la cifra escrita, el aire abandonó sus pulmones. Sentía las piernas temblar, las manos heladas. Las palabras en la cuenta no parecían reales. El total de la propina era exactamente la cantidad que necesitaba para pagar todas sus deudas. La bandeja cayó al suelo con estrépito. Las lágrimas nublaron su vista. Y entonces, sin poder contenerse, cayó de rodillas en medio del restaurante y comenzó a llorar.
El sonido de la bandeja estrellándose contra el suelo resonó en todo el restaurante, pero Valeria apenas lo notó. Su mundo se había reducido a un pedazo de papel con cifras que parecían irreales. Sentía la respiración entrecortada, el corazón martillándole el pecho y una presión extraña en la garganta que no la dejaba hablar. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Sus dedos se aferraban a la cuenta como si necesitara comprobar una y otra vez que era real. Su mente se debatía entre el asombro y el desconcierto. «Ortega», la voz grave de Rafael la hizo estremecerse. «¿Qué demonios haces en el suelo? Recoge eso de inmediato». Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Sus compañeros la observaban con curiosidad. Los clientes lanzaban miradas furtivas y algunos de ellos incluso se incorporaron en sus sillas para ver mejor lo que ocurría. Valeria se apresuró a recoger la bandeja, pero sus manos temblaban. Sentía la piel arderle de vergüenza, y aún así no podía apartar la vista de aquella cuenta. «Lo siento», logró susurrar con la voz entrecortada. Rafael se acercó con el ceño fruncido y le arrancó el papel de las manos antes de que ella pudiera reaccionar. «¿Qué es esto?», murmuró mientras recorría la cifra con los ojos. «No puede ser». Valeria apenas podía respirar. Rafael la miró con incredulidad y luego desvió la vista hacia la puerta del restaurante, pero el cliente ya no estaba. Se había marchado sin decir más que aquellas misteriosas palabras. «¿Qué hiciste para que te dejara esto?», preguntó el gerente con tono cortante. «Nada», respondió Valeria, sintiendo cómo la indignación se mezclaba con la confusión. «Solo hice mi trabajo». Rafael le lanzó una mirada escéptica y dobló la cuenta en sus manos. «Mira, Ortega, si estás metida en algún tipo de negocio sucio con los clientes, te lo advierto». «No hice nada», respondió ella con firmeza, sintiendo la sangre hervirle. «Solo le serví la comida como a cualquier otro cliente». «Entonces esto no tiene sentido», espetó Rafael, y volvió a mirar el papel como si esperara que la cifra desapareciera. No tenía sentido. Nada de esto lo tenía. El gerente suspiró y le devolvió la cuenta a Valeria con un gesto brusco. «Termina tu turno y luego hablamos». Pero Valeria ya no estaba pensando en su turno. Su mente estaba en el sobre que el hombre había dejado junto a la cuenta. Cuando finalmente terminó su turno y salió del restaurante, sentía el cuerpo agotado, pero su mente no paraba de trabajar. Sostuvo el sobre entre sus dedos mientras caminaba por las calles iluminadas de Polanco. Las luces de los edificios reflejaban destellos dorados sobre el pavimento mojado por una llovizna reciente. Se detuvo en una plaza cercana y se sentó en una banca. Con las manos temblorosas, rompió el sello del sobre y sacó una hoja de papel. Había un mensaje corto, escrito con una caligrafía elegante y precisa. «No es caridad, es justicia». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ese hombre? La brisa nocturna agitó su cabello, pero ella apenas lo notó. Su mirada estaba clavada en esas palabras. Si no era caridad, entonces, ¿qué era? Sus pensamientos volaron de inmediato a su padre, a las deudas que él había dejado, a la lucha constante de su madre para evitar que les embargaran lo poco que tenían. Si ese dinero era justicia, entonces, ¿qué tenía que ver su familia en todo esto? Cerró los ojos e intentó recordar cada detalle del hombre misterioso. Su mirada seria, la forma en que la había observado con una mezcla de nostalgia y melancolía, como si ya la conociera. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Qué pasaría si no era una coincidencia? Si él sabía exactamente cuánto debía, entonces quizás también sabía quién era ella. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos. Cuando llegó, su madre, Carmen, estaba sentada en la mesa, revisando unas facturas con el ceño fruncido. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. «¿Cómo estuvo el trabajo?» Valeria vaciló antes de responder. «Extraño». Carmen finalmente alzó la cabeza y la miró con curiosidad. «¿Qué pasó?» Valeria sacó la cuenta y el sobre del bolso y los colocó sobre la mesa. Carmen los tomó con manos arrugadas por los años de trabajo. Al ver la cantidad escrita, sus ojos se agrandaron de incredulidad. «¿Qué es esto, Valeria?» «Es la propina que me dejó un cliente hoy». Carmen la miró como si acabara de decirle que había ganado la lotería. «Esto no es una propina, esto es demasiado dinero». Valeria tragó saliva y asintió. «Lo sé, y eso no es lo peor». Le pasó el sobre con el mensaje y esperó a que su madre lo leyera. Carmen frunció el ceño al leer las palabras. «No es caridad, es justicia», repitió en voz baja.
Su expresión cambió por completo. Su rostro se tensó y sus manos comenzaron a temblar. Valeria sintió que el estómago se le encogía. «Mamá, tú sabes lo que significa». Carmen levantó la vista y la miró con algo que parecía miedo. «¿Quién te dio esto?» «Un hombre. No sé quién es». La expresión de su madre se ensombreció. «Tienes que devolverlo». Valeria la miró incrédula. «¿Qué? No puedes aceptar este dinero». «Pero mamá, esto nos sacaría de las deudas». Carmen negó con la cabeza con vehemencia. «No lo entiendes. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, casi siempre lo es». Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «¿qué es lo que no me estás diciendo?» Pero Carmen no respondió. Solo apretó los labios y apartó la mirada. Y en ese momento, Valeria supo que su madre escondía algo grande, algo que cambiaría todo. El silencio en la pequeña cocina se hizo espeso, como una neblina sofocante que lo cubría todo. La mirada de Carmen estaba clavada en la cuenta, pero Valeria sabía que su mente estaba en otro lugar, perdida en recuerdos que no quería compartir. «Mamá», insistió con un nudo formándose en su garganta. «¿Quién era ese hombre? ¿Qué significa esto?» Carmen apretó los labios. Sus dedos temblaban al sostener el papel. «No sé quién es», susurró al fin, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Pero si te ha dado esto, significa que es alguien a quien no debemos acercarnos». Valeria frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Este dinero podría salvarnos, mamá. Por primera vez en años podríamos estar tranquilas». Carmen cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, su mirada se suavizó. «Hija, en la vida nadie regala nada sin esperar algo a cambio». Valeria sintió la frustración subirle por la garganta, como un grito contenido. «No puedo devolverlo, mamá. Ni siquiera sé cómo encontrar a ese hombre». Carmen la miró con una mezcla de preocupación y resignación. «Entonces al menos ten cuidado. Algo me dice que esto no ha terminado aquí». Valeria tragó saliva. Sabía que su madre ocultaba algo, pero forzarla a hablar en ese momento no serviría de nada. «Voy a averiguar quién es», murmuró más para sí misma que para su madre. Carmen negó con la cabeza, pero no insistió. «Haz lo que creas correcto, pero recuerda lo que te dije». Valeria tomó la cuenta y el sobre y subió a su habitación. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, mirando el techo. Su mente era un torbellino de dudas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué conocía su situación? ¿Qué relación tenía con su familia? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué su madre parecía tener tanto miedo? A la mañana siguiente, Valeria despertó con la sensación de que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, la angustia de las deudas no era lo primero en su mente. Se levantó con determinación. Si su madre no le daba respuestas, ella misma las encontraría. Antes de salir de casa, pasó por la mesa donde Carmen estaba tomando su café. «Voy a ir a trabajar, pero después intentaré averiguar más sobre ese hombre», dijo sin rodeos. Carmen suspiró y asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. «Solo prométeme que no te meterás en problemas». Valeria forzó una sonrisa. «No soy de las que buscan problemas, mamá». «No, pero a veces ellos te encuentran a ti». Esas palabras la acompañaron durante todo el camino al restaurante. Cuando llegó al mirador de Polanco, el ambiente era el mismo de siempre. Clientes adinerados, compañeros de trabajo ocupados, el aroma de café y pan recién horneado flotando en el aire. Pero para Valeria, todo se sentía diferente. Cada rostro que veía le parecía sospechoso, cada conversación un murmullo lejano que no le importaba. Su atención estaba enfocada en un solo objetivo: descubrir quién era Sebastián Montenegro. Rafael la llamó a su oficina apenas puso un pie en la cocina. «Ortega, ven aquí». Ella entró con cautela. Rafael estaba sentado detrás de su escritorio con los brazos cruzados. «Dime la verdad, ¿conoces a ese hombre?» Valeria negó de inmediato. «No, nunca lo había visto antes». El gerente la miró fijamente, intentando leer más allá de sus palabras. «Entonces, ¿por qué te dejó esa cantidad de dinero?» «No lo sé», admitió Valeria, sincera, «y quiero averiguarlo». Rafael soltó un bufido. «Mira, Ortega, lo que hagas en tu tiempo libre no es mi problema, pero este restaurante es un lugar serio. No quiero clientes raros que hagan escenas». «No fue una escena», replicó ella sintiendo la ira arderle en el pecho. «Fue un acto de generosidad». «¿Y tú crees en los cuentos de hadas?», soltó Rafael con una sonrisa burlona. «La gente como él no regala dinero porque sí». Valeria lo miró con dureza. «Entonces tal vez sea hora de que descubra por qué lo hizo». Salió de la oficina sin esperar respuesta.
y tomó aire. No iba a permitir que la hicieran sentir como si estuviera haciendo algo malo por querer respuestas. Tenía que encontrar a Sebastián Montenegro. Durante el descanso, Valeria se sentó con su compañero de trabajo, Julián, quien llevaba años en el restaurante y tenía un don natural para enterarse de todo. ¿Has oído hablar de Sebastián Montenegro?, preguntó en voz baja. Julián arqueó una ceja y dejó su taza de café sobre la mesa. Montenegro, claro, es dueño de varios hoteles y casinos. Un hombre poderoso, pero muy discreto. No suele aparecer en eventos públicos. Valeria sintió un escalofrío. ¿Sabes dónde encontrarlo? Julián la miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Porque necesito hablar con él. Julián suspiró y sacó su teléfono. Tengo un amigo que trabaja en uno de sus hoteles. A veces Montenegro se hospeda allí. No es seguro, pero podría ser un punto de partida. Valeria asintió, su corazón latiendo rápido. Dime dónde. Esa noche, después de su turno, Valeria se dirigió al hotel que Julián le había mencionado. Un rascacielos imponente con ventanas brillando como estrellas en la oscuridad. Respiró hondo antes de entrar al vestíbulo. El suelo de mármol reflejaba la luz de los candelabros y un perfume caro flotaba en el aire. Se acercó a la recepción con pasos firmes. Buenas noches. ¿El señor Montenegro está en el hotel? El recepcionista, un hombre elegante de sonrisa educada, la miró con expresión impasible. Lo siento, señorita, pero no podemos dar información sobre nuestros huéspedes. Valeria contuvo un suspiro. ¿Podría dejarle un mensaje? Sacó un papel y escribió su nombre y número junto a una sola línea. Necesito hablar con usted, es importante. El recepcionista tomó el papel, con una leve inclinación de cabeza. Se lo haré llegar. Valeria asintió y salió del hotel con el corazón acelerado. No sabía si Sebastián Montenegro respondería, pero una cosa era segura. No iba a detenerse hasta encontrar la verdad. El aire fresco de la noche envolvía a Valeria mientras salía del hotel con pasos rápidos. Había dejado su mensaje, pero la incertidumbre se clavaba en su pecho como una aguja invisible. ¿Respondería Sebastián Montenegro? ¿O acaso la estaba metiendo en un juego peligroso del que no tenía idea? El sonido de la ciudad seguía su ritmo implacable. El claxon de los autos, las conversaciones lejanas de transeúntes, la música filtrándose desde algún bar cercano. Pero Valeria no escuchaba nada de eso. Su mente solo podía pensar en el hombre que, con un simple gesto, había puesto su mundo de cabeza. Caminó de regreso a casa con el corazón inquieto. Carmen la esperaba en la mesa, con la misma expresión de preocupación que había tenido desde que Valeria le mostró la cuenta. ¿Dónde estabas?, preguntó sin rodeos. Valeria dejó su bolso en la silla y suspiró. Fui a buscarlo. Carmen cerró los ojos por un segundo y dejó escapar un suspiro pesado. Hija, ¿por qué insistes en esto? Porque quiero respuestas, mamá. Porque tú reaccionaste de una manera que me hace pensar que sabes más de lo que dices. Carmen se frotó la frente con los dedos. No sé quién es ese hombre, Valeria, pero sé que nada bueno viene cuando alguien te da algo sin pedir nada a cambio. Valeria cruzó los brazos. Tal vez sí pide algo. Tal vez justicia, como dice su nota. Carmen la miró con una mezcla de tristeza y miedo. A veces la justicia y la venganza se confunden, hija. Ten cuidado. La conversación terminó ahí. Ninguna de las dos tenía más fuerzas para discutir. Los días pasaron y Sebastián no respondió. Cada vez que sonaba el teléfono, Valeria se apresuraba a verlo, pero siempre eran llamadas de clientes, del restaurante o de algún banco insistiendo en sus deudas, sin saber que ya tenía el dinero para pagarlas. Cada noche, volvía a mirar la cuenta y la nota, como si en cualquier momento fueran a revelarle una verdad oculta. Pero nada cambiaba. Hasta que una semana después, algo sucedió. Mientras revisaba su teléfono después del turno en el restaurante, encontró un mensaje de un número desconocido. Café Toledo, mañana, 8 p.m. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba preguntar quién era. Sebastián Montenegro la estaba citando. El Café Toledo era un lugar discreto en una calle menos transitada de la ciudad. No era un sitio lujoso ni llamativo, lo cual encajaba con la imagen de un hombre que, a pesar de su fortuna, prefería el anonimato. Cuando Valeria llegó, su corazón latía con fuerza. Miró alrededor y lo vio. Sebastián Montenegro estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café en las manos y la mirada perdida en la calle. Respiró hondo y se acercó. Pensé que no responderías, dijo sentándose frente a él sin esperar invitación. Sebastián levantó la vista y la miró con aquellos ojos oscuros
que parecían contener siglos de historia. Tu insistencia me convenció. Valeria apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Necesito saber por qué me diste ese dinero. Él la observó en silencio por unos segundos, antes de responder. Porque te pertenece. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. ¿Cómo que me pertenece? Yo nunca te había visto antes. Sebastián bajó la mirada y tomó un sorbo de su café. Tal vez no me habías visto, pero nuestros caminos están entrelazados desde hace años. El nudo en el estómago de Valeria se apretó. ¿Qué quieres decir? Sebastián dejó la taza en la mesa con delicadeza. Conocí a tu padre, Valeria. La sangre se le heló en las venas. ¿Conociste a mi papá? Más que eso, dijo Sebastián apoyándose en la mesa y acercándose un poco. Él salvó mi vida. Las palabras cayeron sobre Valeria como un martillazo. Su padre, el hombre que pasó años luchando contra deudas impagables, que murió dejando a su familia en la ruina, ¿había salvado a un millonario? Eso no tiene sentido, dijo con incredulidad. Mi padre murió sin nada. Sebastián asintió lentamente, porque pagó un precio que yo debía haber pagado. Valeria sintió que el aire le faltaba. El rostro de Sebastián se ensombreció. Hace muchos años, cuando era un empresario más joven y ambicioso, tuve un socio, un hombre bueno, honesto, que confiaba en mí más de lo que debía. Valeria se quedó helada. ¿Estás diciendo que mi padre era tu socio? Sebastián asintió. Teníamos una empresa juntos. Él puso toda su confianza en mí, pero yo... Suspiró y desvió la mirada. Cometí errores, tomé malas decisiones, y cuando todo colapsó, el gobierno investigó a la compañía. Si alguien debía pagar por lo ocurrido, era yo. Valeria se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Pero no fuiste tú. No, admitió Sebastián, su voz apenas un susurro. Tu padre se sacrificó, se llevó toda la culpa y pagó la deuda que yo debía haber asumido. El cuerpo de Valeria se tensó. ¿Quieres decir que mi padre asumió una culpa que no era suya? Sebastián cerró los ojos por un momento, antes de abrirlos con expresión cansada. No solo eso, perdió todo por protegerme, y cuando intenté ayudarlo ya era demasiado tarde. Valeria sintió un ardor en el pecho. Su padre había pasado años quebrado, luchando por sostener a su familia, por pagar cuentas que jamás lograba liquidar. Y todo porque había protegido a este hombre. Tienes razón en algo, murmuró con voz tensa. Esto no es caridad. Sebastián la miró fijamente. Es justicia. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Valeria se levantó de golpe, sin saber si sentía rabia, dolor o una mezcla de ambas. Tengo que irme. Sebastián asintió sin intentar detenerla. Haz lo que necesites, Valeria, pero si quieres saber más, volveré a estar aquí mañana. Ella no respondió. Salió del café sintiendo su mundo colapsar a su alrededor. Su padre había sido traicionado. Había pagado un precio que no respondía. Y ahora, Valeria tenía una decisión que tomar. El aire nocturno de la Ciudad de México era denso, sofocante. Valeria caminaba sin rumbo fijo, con la mente hecha un caos. El eco de las palabras de Sebastián Montenegro resonaba en su cabeza como un tambor ensordecedor. Tu padre se sacrificó, perdió todo por protegerme, y cuando intenté ayudarlo ya era demasiado tarde. Cada paso que daba, sentía que se hundía más en un pantano de incertidumbre. Durante años había creído que la ruina de su familia había sido una consecuencia inevitable de la vida, un golpe del destino contra el cual nadie podía luchar. Pero ahora sabía que no era así. Su padre había sido traicionado. Caminó sin darse cuenta hasta su edificio, un complejo de departamentos viejos, con paredes descascaradas y el sonido lejano de televisores encendidos en varias ventanas. Subió los escalones con la energía de quien carga una bomba en el pecho y necesita explotar. Cuando entró, Carmen estaba sentada en la sala como si la hubiera estado esperando. «Fuiste a verlo, ¿verdad?», preguntó con un tono más de afirmación que de duda. Valeria cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y dejó su bolso sobre la mesa. «Ah, sí». Su madre suspiró y masajeó su sien, como si hubiera esperado otro resultado. «Hija, esto no te llevará a nada bueno». «Nada bueno». Valeria sintió que la rabia le quemaba la garganta. Acabo de descubrir que papá perdió todo por culpa de ese hombre. Carmen cerró los ojos y apretó los labios. «No es tan simple como crees». «Entonces dime cómo es», replicó Valeria con dureza, «porque lo único que sé es que Sebastián Montenegro siguió con su vida como un hombre rico,
mientras papá se hundía en deudas que no le correspondían. Su madre bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria la vio frágil. Él intentó ayudar, murmuró. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carmen tragó saliva y miró a su hija con tristeza. Ese hombre, Sebastián, después de que todo pasó, intentó ayudarnos varias veces. La revelación cayó como un mazazo en la mente de Valeria. ¿Cómo que intentó ayudarnos? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu padre no quiso aceptarlo. Las palabras de su madre la dejaron sin aire. ¿Papá rechazó su ayuda? Carmen asintió lentamente. Dijo que no podía vivir con la idea de aceptar nada de un hombre que lo había llevado a la ruina, que su dignidad valía más que cualquier dinero. Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. Su padre siempre había sido un hombre orgulloso, pero jamás imaginó que su orgullo le había costado tanto. Se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto?» «Porque sabía que te haría daño». Valeria levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Toda mi vida crecí pensando que papá solo tuvo mala suerte, que nos quedamos sin nada por un error, pero ahora sé que alguien pudo haberlo evitado. No todo es tan blanco y negro, hija. Para mí sí lo es». Carmen la miró con un dolor que Valeria no pudo sostener. Se puso de pie de golpe. «Voy a descubrir la verdad, mamá. No importa cuánto duela». Carmen no intentó detenerla esta vez. Solo asintió con resignación. «Solo prométeme que no te perderás esto». Valeria no respondió. No podía prometer algo que no estaba segura de poder cumplir. A la mañana siguiente, el sol salió como si el mundo no hubiera cambiado en las últimas horas. Pero para Valeria, todo era distinto. Fue a trabajar con una determinación férrea. No iba a quedarse de brazos cruzados. Apenas terminó su turno, se sentó en una de las mesas con Julián, su compañero de trabajo que siempre parecía saber más de lo que decía. «Necesito que me ayudes a encontrar más información sobre Sebastián Montenegro», dijo en voz baja. Julián arqueó una ceja mientras revolvía su café. «¿Te has metido en algo peligroso, Ortega?» «No, solo quiero respuestas». Julián la observó unos segundos antes de asentir. «Conozco a alguien que podría tener información. Un periodista que ha investigado a varios empresarios en México». Valeria sintió un rayo de esperanza. «Dame su contacto». Esa misma noche, Valeria se encontró con el periodista en un pequeño bar de la colonia Roma. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada astuta. Se llamaba Ernesto Salgado. «Así que quieres saber sobre Sebastián Montenegro», dijo mientras encendía un cigarro. «Ah, sí». Ernesto la miró con interés. «¿Qué relación tienes con él?» Valeria vaciló. «Digamos que necesito entender su pasado». El periodista asintió y sacó una carpeta de su maletín. «Montenegro es un fantasma. Es uno de los empresarios más ricos de México, pero mantiene un perfil bajo. No asiste a eventos sociales, no da entrevistas, y la mayoría de sus negocios están en paraísos fiscales. ¿Eso significa que tiene algo que ocultar?» «Todos los millonarios tienen algo que ocultar», respondió Ernesto con una sonrisa irónica. Valeria miró los documentos. Eran recortes de periódicos, informes financieros y algunas fotos borrosas. «¿Hay algo aquí sobre mi padre?», preguntó con el corazón acelerado. Ernesto la miró con curiosidad. «¿Quién era tu padre?» «Se llamaba Tomás Ortega». El periodista frunció el ceño y buscó entre sus papeles. «Ortega, sí, aquí hay algo». Sacó un viejo artículo de periódico. El titular decía: «Empresario acusado de fraude financiero pierde todo en quiebra millonaria». Valeria sintió que la sangre se le helaba. Tomó el artículo con manos temblorosas y leyó: «Tomás Ortega, ex socio de Sebastián Montenegro, enfrenta una crisis financiera tras el colapso de su empresa. Fuentes cercanas afirman que asumió la totalidad de la deuda después de que Montenegro se retirara del negocio en el último momento. Ortega ha declarado que no tomará acciones legales contra su ex socio». La cabeza de Valeria daba vueltas. «Esto confirma lo que él dijo». «¿Montenegro te contó su versión?», preguntó Ernesto con interés. Valeria asintió. «Dijo que mi padre se sacrificó por él». El periodista soltó una risa amarga. «Bueno, hay una versión más fea de la historia». Valeria sintió un escalofrío. Ernesto apagó su cigarro en el cenicero. «Que Montenegro no solo dejó que tu padre pagara la deuda, sino que, de alguna manera, lo convenció de hacerlo». El estómago de Valeria se hundió. «¿Quieres decir que lo manipuló?». Esa es la versión que muchos creen. El mundo de Valeria se sacudió otra vez. Si eso era cierto, Sebastián Montenegro no era solo un hombre arrepentido. Era el hombre que había destruido a su familia.
El aire en el pequeño bar se sentía más pesado de lo normal. La revelación de Ernesto golpeaba la mente de Valeria como un martillo. Sebastián Montenegro no solo dejó que tu padre pagara la deuda, de alguna manera lo convenció de hacerlo. Valeria apretó el papel entre sus dedos, sintiendo la ira burbujear dentro de ella. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo había permitido su padre algo así? ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó con la voz tensa. Ernesto suspiró recargándose en la silla. Pruebas concretas, no. Montenegro es un hombre que sabe borrar sus huellas, pero he hablado con personas que conocieron a tu padre en esa época. Gente que dice que era un hombre honesto, alguien que jamás se habría metido en un fraude por voluntad propia. Valeria tragó saliva. Su padre siempre había sido un hombre de principios. Siempre decía que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Si es cierto que Sebastián lo manipuló, ¿por qué mi padre no hizo nada? El periodista la miró con pesar. Porque a veces la gente buena se aferra a la esperanza de que los demás también lo son. Las palabras calaron hondo en Valeria. Necesito más información, todo lo que tengas. Ernesto asintió y le entregó una carpeta con más documentos. Aquí hay registros de la empresa que tu padre y Montenegro tenían. No es mucho, pero tal vez encuentres algo. Valeria tomó la carpeta con manos temblorosas. Gracias. Ten cuidado, Ortega, dijo Ernesto antes de que ella se fuera. Montenegro no es alguien a quien quieras tener como enemigo. Valeria salió del bar con el corazón latiéndole en los oídos. No tenía miedo, solo rabia. Si Sebastián Montenegro había destruido a su padre, entonces ella se aseguraría de que lo pagara. De regreso en casa, Valeria entró a su habitación sin decir nada. Cerró la puerta y se sentó en la cama, desplegando los papeles frente a ella. Había informes financieros, recortes de periódico y algunos documentos legales de la empresa que su padre y Sebastián habían fundado juntos. Pasó las hojas con rapidez hasta que un nombre llamó su atención. Inversiones Ortega y Montenegro S.A. El nombre de su padre al lado del de Sebastián Montenegro. Se inclinó más sobre los documentos, buscando fechas, firmas, cualquier cosa que le diera una pista, y entonces encontró algo que la hizo detenerse. Un contrato de disolución de sociedad. Su estómago se hundió. El documento estaba firmado por su padre, pero lo más inquietante era que Sebastián Montenegro también lo había firmado. Había un detalle que la hizo fruncir el ceño: la fecha. Sebastián se retiró de la empresa justo antes de que colapsara. «Hijo de puta», susurró Valeria. El corazón le latía con fuerza. Montenegro no solo había dejado que su padre se hundiera, sino que se había retirado a tiempo para no caer con él. Tomó su teléfono sin pensarlo y marcó el número que le había enviado el mensaje días antes. Dio tono una vez, 2 veces. Al tercer intento, alguien contestó. «Sabía que llamarías», dijo la voz grave de Sebastián. «Eres un cobarde», espetó Valeria sin contenerse. «Te saliste justo antes de que todo explotara». Hubo un silencio del otro lado. «No es tan simple». «Claro que lo es. Sabías lo que iba a pasar y huiste». Sebastián suspiró. «Necesito verte». Valeria sintió la rabia arder en su pecho. «No quiero más excusas. No las habrá. Mañana, el mismo café, 8 en punto». Y colgó. Valeria apretó el teléfono con fuerza. Iba a enfrentar a Sebastián Montenegro, y esta vez no aceptaría más mentiras. A la mañana siguiente, Valeria pasó su turno en el restaurante con la cabeza en otro lado. No podía concentrarse en nada más que en la conversación que tendría con Sebastián. Julián notó su tensión. «Ortega, pareces un volcán a punto de estallar». Valeria apenas lo miró. «Es algo personal». Su compañero alzó las manos en señal de rendición. «Solo digo que si necesitas un plan B para huir del país, avísame». A pesar de todo, Valeria soltó una risa. Pero la tensión en su pecho no desapareció. A las 8 en punto llegó al Café Toledo. Sebastián ya estaba allí, sentado en la misma mesa. Esta vez no tenía una taza de café, solo las manos entrelazadas sobre la mesa. Valeria se sentó con el cuerpo tenso. «Hablé con alguien», dijo sin rodeos. «Alguien que investigó tu pasado». Sebastián la miró sin sorpresa. «Lo imaginé». Valeria sacó los papeles que había traído con ella y los dejó sobre la mesa. «Aquí está la prueba de que te retiraste antes del colapso de la empresa, de que dejaste que mi padre se hundiera solo». Sebastián tomó los papeles con calma y los revisó. Cuando levantó la vista, su expresión era más sombría que nunca. «No lo niego». Valeria sintió una punzada en el pecho. «¿Cómo pudiste?». Sebastián exhaló y apoyó los codos sobre la mesa. «Porque tenía miedo». Las palabras la tomaron por sorpresa. «¿Miedo?». «Sí,
Miedo de perderlo todo, miedo de que si intentaba salvar la empresa terminara peor. Me fui porque creí que era la única manera de sobrevivir. Valeria sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Y dejaste que mi padre pagara por ti. Sebastián desvió la mirada. Ah, sí. El silencio entre ellos fue denso. Valeria sintió una rabia tan profunda que no supo si quería gritar o llorar. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó con la voz quebrada. ¿Después de tantos años? Sebastián la miró a los ojos. Porque ya no tengo miedo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sebastián Montenegro había regresado, y esta vez parecía dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado. El aire dentro del Café Toledo se tornó espeso, cargado de un peso invisible que hacía imposible respirar con normalidad. La confesión de Sebastián Montenegro flotaba en el aire, tan contundente como un golpe en el estómago. Porque ya no tengo miedo. Valeria no apartó la mirada. Tenía el corazón latiéndole con fuerza, un torbellino de emociones enredándose en su pecho. Rabia, confusión, un deseo incontrolable de entender. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. Sebastián dejó escapar un suspiro. Significa que durante años traté de enterrar el pasado, de vivir como si no hubiera hecho nada malo, pero al final uno siempre regresa al punto donde empezó todo. Las palabras hicieron que Valeria sintiera un escalofrío. ¿Y crees que con dinero puedes arreglarlo? Sebastián se tensó apenas un segundo, pero fue suficiente para que Valeria notara que había tocado un punto sensible. No, dijo con calma, pero es lo único que puedo darte. Valeria entrecerró los ojos. Lo único que puedes darme, repitió con incredulidad. Lo dices como si el daño que hiciste fuera solo financiero. Sebastián no respondió. Valeria sintió que la ira subía por su garganta. Mi padre pasó años rompiéndose el lomo para pagar una deuda que no era suya. Perdimos todo. Mi madre trabajó día y noche para que yo pudiera comer. Y ahora apareces, con una cuenta en un restaurante de lujo, esperando que acepte tu dinero y olvide todo. No quiero que lo olvides, respondió Sebastián con una voz más grave, más contenida. Quiero que entiendas. ¿Entender qué? Valeria dejó escapar una risa amarga. ¿Que tuviste miedo? Sebastián apretó la mandíbula y se inclinó hacia adelante. No solo tuve miedo, Valeria, me equivoqué, y te aseguro que lo he pagado cada día de mi vida. Las palabras la tomaron por sorpresa. Por primera vez desde que lo conoció, Valeria notó algo diferente en su mirada. No era la frialdad de un empresario que juega con la vida de los demás, tampoco la arrogancia de un hombre poderoso que se cree por encima del bien y el mal. Era arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, sincero, que parecía haberse convertido en su sombra. Pero eso no era suficiente. Eso no cambia nada, murmuró Valeria apartando la mirada. Sebastián asintió lentamente. Lo sé. El silencio entre ellos se extendió durante varios segundos. Valeria quería seguir odiándolo. Quería gritarle, insultarlo, hacerle entender que su familia había pagado el precio de sus decisiones egoístas. Pero había algo en su expresión, en su forma de hablar, que la desarmaba poco a poco. No era un hombre que buscaba limpiar su conciencia con una simple transacción. Era un hombre que cargaba con un peso imposible de ignorar. ¿Por qué ahora?, preguntó al final. Sebastián desvió la mirada por la ventana, como si buscara la respuesta en la ciudad, que se desplegaba más allá del vidrio. Porque no me queda mucho tiempo. Las palabras golpearon a Valeria como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Sebastián volvió a mirarla, y esta vez sus ojos tenían algo distinto. Resignación. Estoy enfermo. Valeria sintió que la silla en la que estaba sentada se volvía inestable. ¿Qué? Sebastián apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Tengo una enfermedad degenerativa. Nada mortal, pero suficiente para hacerme entender que no puedo seguir escapando. El impacto de esas palabras la dejó sin aliento. Había imaginado muchas cosas. Había pensado que Sebastián Montenegro era un hombre despiadado que volvía para intentar limpiar su nombre con una donación simbólica. Pero jamás había esperado esto. No estaba tratando de comprar su perdón. Estaba tratando de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Eso. Valeria bajó la mirada, sintiéndose de repente desarmada. No cambia lo que hiciste. No, pero cambia el tiempo que tengo para arreglarlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un peso imposible de ignorar. Valeria sintió que su cabeza era un caos de pensamientos. No podía perdonarlo. No aún, pero por primera vez en su vida se preguntó qué pasaría si intentaba comprenderlo.
Miró la cuenta del restaurante, la misma que había cambiado su vida en un solo instante. Si realmente quieres arreglarlo, dijo en voz baja, el dinero no es suficiente. Sebastián arqueó una ceja. Entonces, ¿qué quieres? Valeria tomó aire y sostuvo su mirada con firmeza. Quiero la verdad, toda la verdad. Sebastián la miró durante unos segundos antes de asentir. Está bien. Valeria sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba escuchar, pero en ese momento supo que no había vuelta atrás. Iba a descubrirlo todo. El eco de las últimas palabras de Sebastián aún resonaba en la mente de Valeria. Quiero la verdad, toda la verdad. Y él había aceptado. Sin embargo, mientras lo miraba sentado frente a ella con su porte imponente, sus ojos oscuros ocultando secretos que llevaba años guardando, Valeria no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. Sebastián entrelazó las manos sobre la mesa y la observó con seriedad. La historia de lo que pasó con tu padre es más complicada de lo que crees, Valeria. Ella cruzó los brazos. Explícate. Sebastián suspiró y se recargó en la silla. Cuando Tomás y yo fundamos la empresa, éramos jóvenes, ambiciosos. Queríamos conquistar el mercado sin importar los riesgos. Durante años, trabajamos codo a codo y logramos construir algo grande. Pero el problema con el éxito es que te hace ciego. Valeria se quedó en silencio, pero sus ojos no se apartaron de él. Seguimos expandiéndonos sin darnos cuenta de que estábamos acumulando una deuda imposible de pagar. El negocio seguía en marcha, pero cada vez dependíamos más de créditos bancarios y préstamos que asumimos que podríamos devolver. Y entonces, todo se derrumbó. Sebastián hizo una pausa. Hubo una auditoría del gobierno. Descubrieron que la empresa tenía irregularidades financieras, pero en ese punto ya era demasiado tarde. Las deudas eran demasiado altas y alguien tenía que pagar. «¿Y tú huiste?», dijo Valeria con frialdad. Sebastián cerró los ojos por un segundo. «No fue tan simple». «No me digas que no», interrumpió Valeria, sintiendo cómo la rabia volvía a arderle en el pecho. «Porque yo vi los documentos. Te retiraste de la sociedad justo antes del colapso. Dejaste a mi padre solo». Sebastián asintió lentamente. «Ah, sí». El aire se volvió tenso, denso, sofocante. Valeria apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo los dedos temblarle de la rabia. «Y ahora vienes a decirme que lo lamentas». Sebastián la miró con una calma inquietante. «No busco tu perdón, Valeria. Busco darte la verdad que te ocultaron». «¿Ocultaron? Tu padre no quería que supieras la verdad», explicó Sebastián. «Cuando todo explotó le ofrecí ayudarlo. Intenté pagar su deuda, pero él se negó. Dijo que su dignidad valía más que cualquier dinero». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Eso ya lo sé. Pero hay algo que no sabes». Sebastián se inclinó hacia adelante, mirándola con intensidad. «Tu padre no solo asumió la deuda, lo hizo porque alguien más lo convenció». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?» Sebastián hizo una pausa antes de soltarlo. «Tu padre fue manipulado». El aire abandonó los pulmones de Valeria. «No, sí». Alguien en el gobierno se aprovechó de su desesperación. Le hicieron creer que si tomaba la culpa, podría protegerte a ti y a tu madre. Las palabras cayeron como un golpe en el estómago. «¿Quién?», preguntó con voz ronca. Sebastián entrecerró los ojos. Había un hombre, un político con influencia en los negocios de alto nivel. Él fue quien convenció a tu padre de asumir la responsabilidad completa del colapso. Valeria sintió las manos temblarle sobre la mesa. ¿Por qué haría algo así? Sebastián exhaló lentamente. Porque necesitaban a alguien a quien culpar, alguien que no tuviera el poder suficiente para defenderse. Valeria sintió náuseas. «Dame su nombre». Sebastián la miró por un largo momento antes de soltarlo. «Emilio Robles». El nombre no significaba nada para ella, pero la forma en que Sebastián lo dijo, con la mandíbula tensa y el ceño fruncido, le dejó claro que aquel hombre no era alguien común. «¿Quién es?» En ese entonces era un alto funcionario del gobierno. Controlaba licitaciones, contratos, influencias. Hoy es un magnate intocable. Valeria sintió una presión en el pecho. ¿Quieres decir que mi padre fue solo una ficha en su tablero? Sebastián asintió. Exactamente. El cuerpo de Valeria se tensó. Durante años había creído que su padre había sido víctima de las circunstancias, que simplemente había tenido mala suerte. Pero no, lo habían usado, lo habían destruido a propósito, y el hombre que lo hizo seguía libre.
disfrutando de su riqueza mientras su familia había pasado años sobreviviendo con las sobras. Las manos de Valeria se cerraron en puños. «Voy a encontrarlo». Sebastián la miró con gravedad. «No puedes ir tras Robles, no sin entender en qué mundo te estás metiendo». Valeria sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. «No me importa, pues debería». Sebastián dejó su taza en la mesa con firmeza. «Emilio Robles no es un hombre al que puedas simplemente enfrentar». «¿Y tú qué piensas hacer?», lo desafió Valeria. Sebastián la observó con una expresión ilegible. «Quizás ya empecé». El silencio se alargó entre ellos. Por primera vez desde que lo conoció, Valeria sintió que había algo más detrás de Sebastián Montenegro. No solo estaba buscando redimirse, estaba buscando justicia, o quizá venganza. Pero una cosa era segura: esta historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Valeria caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, sintiendo que cada paso que daba la hundía más en un abismo de verdades que nunca había imaginado. Su padre no solo había sido una víctima del colapso financiero, sino que había sido manipulado. Había sido usado como un chivo expiatorio para limpiar el nombre de un hombre poderoso, alguien que ni siquiera conocía: Emilio Robles. El nombre seguía repitiéndose en su mente como un eco. Montenegro había sido parte de la historia, sí, había cometido errores, pero ahora entendía que su padre había sido traicionado por algo mucho más grande. Sus pies la llevaron hasta su casa sin que se diera cuenta. Cuando cruzó la puerta, Carmen estaba en la cocina, removiendo una olla con un gesto ausente. «Llegaste tarde», comentó sin mirarla. Valeria dejó su bolso en la mesa y respiró hondo antes de hablar. «Mamá». Carmen giró la cabeza al escuchar su tono. «¿Qué pasa?». Valeria se apoyó en el respaldo de una silla, sintiendo la adrenalina correrle por las venas. «Necesito que me digas la verdad sobre papá». El sonido de la cuchara golpeando el borde de la olla llenó el silencio entre ellas. Carmen cerró los ojos por un segundo y luego dejó la cuchara a un lado. «¿De qué estás hablando?». «De Emilio Robles». Carmen se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro en un instante. «¿Quién te dijo ese nombre?». «Sebastián Montenegro». Carmen apretó los labios y desvió la mirada. «No deberías estar hablando con él». «Pues lo estoy haciendo, porque es el único que me está diciendo la verdad». Carmen exhaló cansada y se pasó una mano por la cara. «Hija, hay cosas que es mejor dejar enterradas». «No», Valeria negó con firmeza. «No después de todo lo que nos hicieron». Carmen levantó la vista y por primera vez Valeria vio miedo en sus ojos. «Emilio Robles no es alguien con quien quieras meterte». «Pero él destruyó nuestra vida, mamá». La voz de Valeria tembló de rabia. «Papá murió creyendo que era su culpa, que lo había arruinado todo». Carmen tragó saliva. «Tu padre sabía en lo que se estaba metiendo». Las palabras cayeron como un golpe. Valeria la miró incrédula. «¿Qué quieres decir?». Carmen cerró los ojos por un momento antes de hablar. «Tu padre era un hombre honesto, pero también orgulloso. Cuando todo comenzó a ir mal con la empresa, Sebastián Montenegro quiso ayudarlo. Le ofreció un acuerdo, pero tu padre lo rechazó», susurró Valeria. Carmen asintió lentamente. No solo lo rechazó, se aferró a la idea de que podía solucionarlo solo, pero entonces apareció Emilio Robles. El cuerpo de Valeria se tensó. ¿Papá lo conocía? Carmen asintió con pesar. Robles era un hombre poderoso en el gobierno en ese entonces. Se presentó como un amigo que podía ayudar. Le hizo creer a tu padre que si asumía toda la responsabilidad, evitaría que las cosas fueran peores. ¿Peores cómo? Dijo que si Sebastián caía, nosotras caeríamos con él. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nosotras? Carmen la miró a los ojos. A mí y a ti. El estómago de Valeria se hundió. No, sí. Carmen cerró los ojos con un suspiro tembloroso. Tu padre pensó que estaba protegiéndonos. Valeria sintió que el aire le faltaba. Su padre había tomado la culpa no solo por dignidad, sino porque había creído que era la única manera de mantenerlas a salvo. Y lo peor de todo, había sido mentira. Robles lo usó, susurró Valeria. Carmen asintió, y cuando terminó con él lo abandonó. Valeria se sentó de golpe, sintiendo la cabeza darle vueltas. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Carmen la miró con tristeza. Porque quería protegerte. Valeria sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Y qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con hacer pagar a ese hombre? Carmen negó con la cabeza. No se puede hacer nada contra alguien como Emilio Robles. Él tiene el poder,
Tiene las conexiones. Valeria apretó los puños. Eso no significa que deba salirse con la suya. Carmen apoyó una mano sobre la suya. No quiero perderte, hija. Los ojos de Valeria se humedecieron. Mamá, no podemos seguir viviendo con miedo. Carmen cerró los ojos por un momento. Solo prométeme que tendrás cuidado. Valeria asintió, pero en su mente ya tenía una decisión tomada. No importaba lo que costara, no importaba lo peligroso que fuera, iba a encontrar a Emilio Robles. Y lo haría pagar. El mundo de Valeria había cambiado en cuestión de días. Durante años, había creído que la ruina de su familia había sido producto del destino, una consecuencia inevitable de las malas decisiones de su padre. Pero ahora sabía la verdad. Tomás Ortega había sido engañado, manipulado, destruido por un hombre que seguía libre, viviendo con lujos mientras ellos habían pasado años sobreviviendo con lo mínimo. Emilio Robles. El nombre le provocaba un escalofrío cada vez que lo repetía en su cabeza. No podía olvidar la expresión de su madre cuando lo mencionó. Miedo, un temor que Valeria jamás había visto en ella. Pero si Robles creía que podía seguir en la impunidad, estaba equivocado, y Valeria haría todo lo posible para desenmascararlo. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue buscar a Ernesto Salgado, el periodista que le había conseguido información sobre Sebastián Montenegro. Si alguien podía encontrar algo sobre Emilio Robles, era él. Se citaron en un café discreto en la colonia Roma. Ernesto llegó con su habitual aire de hombre cansado de la vida, con un cigarro a medio consumir entre los labios y un portafolio en la mano. ¿No te cansas de meterte en problemas, Ortega?, preguntó con una sonrisa sarcástica mientras se sentaba frente a ella. No cuando la verdad está en juego, replicó Valeria sin rodeos. Ernesto soltó una risa ronca. Eso es lo que me gusta de ti. No te dejas intimidar. Abrió su portafolio y sacó algunos documentos. Robles es un pez gordo. Se hizo más poderoso después de que dejó el gobierno. Se movió a los negocios privados, creó una red de empresas fachada y ahora maneja contratos millonarios con el Estado. ¿Y qué pasó con la investigación de mi padre? Ernesto suspiró y sacó un recorte de periódico. El titular decía: Tomás Ortega, empresario caído en desgracia, acepta responsabilidad por fraude financiero. Valeria sintió un nudo en el estómago al ver la foto de su padre en la portada. Estaba demacrado, con la mirada cansada y la expresión de un hombre que había perdido todo. Pasó las páginas rápidamente, buscando algo que pudiera conectar a Emilio Robles con el caso. Y entonces lo vio. Un pequeño fragmento de la noticia mencionaba lo siguiente: según fuentes cercanas, Ortega habría tenido reuniones con un alto funcionario gubernamental antes de aceptar su culpabilidad. Se sospecha que hubo presiones políticas para que asumiera la responsabilidad. Valeria sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Por qué nadie investigó esto? Ernesto se encogió de hombros. Porque el caso se cerró rápido. Tu padre firmó los documentos y el gobierno dio vuelta a la página. Nadie cuestionó nada. Valeria apretó los dientes. ¿Y Robles? Nunca lo mencionaron. Su nombre desapareció del caso como si nunca hubiera estado involucrado. Valeria cerró los ojos con frustración. Tiene que haber una forma de demostrar que manipuló a mi padre. Podría haber testigos, sugirió Ernesto. Gente que trabajó con él en esa época. Valeria asintió lentamente. Dame nombres. Esa misma tarde, Valeria se encontró con Sebastián Montenegro en un hotel del centro de la ciudad. No podía negar que parte de ella aún sentía rencor hacia él, pero también sabía que Sebastián tenía recursos y conexiones, y en ese momento necesitaba toda la ayuda posible. Cuando entró al elegante salón donde lo había citado, Sebastián ya estaba allí, vestido con su impecable traje oscuro y su expresión impenetrable. No esperaba que quisieras verme tan pronto, comentó mientras se servía un whisky. Necesito información sobre Emilio Robles, dijo Valeria sin rodeos. Sebastián la miró con interés. ¿Decidiste ir tras él? Sí, y no me importa lo que cueste. Sebastián se quedó en silencio unos segundos antes de dejar su vaso sobre la mesa. Robles no es un enemigo fácil. Tiene poder, contactos, dinero. No me importa, repitió Valeria con firmeza. Sebastián la estudió un momento antes de asentir. Hay un hombre que trabajó con Robles en el gobierno en esa época. Se llama Rodrigo Luján. Era asesor en temas financieros y estuvo presente en varias reuniones con tu padre. ¿Dónde lo encuentro? Se retiró hace unos años, pero aún vive en la ciudad. Tengo su dirección.
Sebastián sacó una tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Valeria la tomó sin dudar. «Gracias. Ten cuidado, Valeria», advirtió Sebastián. «Robles no es alguien que deje cabos sueltos». Ella lo miró fijamente. «Pues entonces es hora de convertirnos en el cabo suelto que no podrá ignorar». Horas después, Valeria llegó al barrio donde vivía Rodrigo Luján. Era una zona residencial tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Se paró frente a una casa modesta, con un pequeño jardín en la entrada. Tomó aire y llamó a la puerta. Unos segundos después, un hombre mayor abrió. Tenía el cabello gris y la mirada cansada de alguien que había vivido demasiado. «¿Señor Luján?», preguntó Valeria. El hombre la miró con recelo. «¿Quién pregunta?». Valeria tragó saliva y extendió la mano. «Mi nombre es Valeria Ortega. Soy hija de Tomás Ortega». El rostro de Rodrigo Luján se tensó de inmediato. «No puedo hablar contigo». Iba a cerrar la puerta, pero Valeria puso el pie para impedirlo. «Por favor, solo necesito la verdad». Rodrigo la miró fijamente. Durante un segundo, Valeria temió que la echara, pero entonces suspiró y abrió la puerta un poco más. «Entra, pero si alguien pregunta, nunca estuviste aquí». Valeria cruzó el umbral con el corazón latiéndole en el pecho. Sabía que estaba a punto de descubrir algo grande, pero aún no sabía si estaba lista para enfrentarlo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. La casa de Rodrigo Luján tenía un aire viejo y descuidado. El papel tapiz en las paredes estaba despegándose en algunas esquinas, y el polvo acumulado en los muebles indicaba que nadie había estado allí por mucho tiempo. Rodrigo la guió hasta la sala sin decir una palabra y le hizo un gesto para que se sentara en un sofá de cuero gastado. Luego, tomó asiento frente a ella, apoyando los codos en las rodillas y juntando las manos como si estuviera meditando qué decir. «No debiste venir aquí, niña», dijo con voz grave sin mirarla directamente. Valeria mantuvo la espalda recta y la mirada firme. «No tenía otra opción. Usted sabe lo que le hicieron a mi padre. Necesito que me diga la verdad». Rodrigo soltó un suspiro pesado y pasó una mano por su rostro arrugado. «Han pasado muchos años». «No los suficientes», interrumpió Valeria. «Yo sigo viviendo con las consecuencias de lo que le hicieron». Rodrigo la miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de algo que parecía una mezcla de resignación y culpa. «Tu padre era un buen hombre», murmuró. «Uno de los pocos honestos en un mundo de serpientes». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué lo dejaron caer?». Rodrigo se levantó con esfuerzo y caminó hasta un mueble donde había un viejo cenicero de cristal. Sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió con una calma irritante. «Porque fue ingenuo», respondió tras exhalar una bocanada de humo, «porque creyó que la verdad tenía valor en un mundo donde solo importa el poder». Valeria se inclinó hacia adelante. «Dígame exactamente qué pasó». Rodrigo la observó en silencio por un momento y luego asintió. «Tu padre y Sebastián Montenegro tenían una empresa sólida, pero cometieron el error de aceptar contratos con el gobierno. En ese entonces, Emilio Robles ya estaba en una posición de poder. Controlaba las licitaciones, los permisos, todo». Valeria escuchaba con el corazón latiéndole en los oídos. «¿Y qué hizo?». Rodrigo apagó el cigarro en el cenicero con fuerza. Los hizo parte de su red de corrupción, sin que ellos lo supieran. Valeria frunció el ceño. «¿Cómo es posible?». «Robles manipuló los contratos», explicó Rodrigo. «Les hizo creer que estaban trabajando dentro del marco legal, pero en realidad estaba desviando dinero a sus cuentas privadas». Valeria sintió un escalofrío. «¿Y mi padre descubrió la verdad?». Rodrigo asintió. Cuando lo hizo, fue demasiado tarde. Para entonces la empresa ya estaba siendo investigada y el gobierno necesitaba un culpable para limpiar su imagen. El estómago de Valeria se encogió, así que Robles lo presionó para que se hiciera responsable. Rodrigo la miró con seriedad. Le dio dos opciones: asumir la culpa y salvar a su familia, o pelear y ver cómo ustedes lo perdían todo. La rabia de Valeria era un fuego ardiendo dentro de ella. «Y papá aceptó». Rodrigo asintió lentamente. Firmó los papeles. Se convirtió en el villano de la historia mientras Robles y su gente se limpiaban las manos. Valeria sintió que le faltaba el aire. Toda su vida había creído que su padre había tomado malas decisiones, que había sido su culpa. Pero ahora sabía la verdad. «¿Por qué me está contando esto ahora?», preguntó con la voz temblorosa. Rodrigo apagó el cigarro y la miró con dureza. «Porque eres la única que ha tenido el valor de buscar la verdad».
Valeria se levantó de golpe. Necesito pruebas. Algo que pueda usar contra Robles. Rodrigo dejó escapar una risa amarga. No hay documentos, no hay grabaciones. Robles nunca deja rastros. El corazón de Valeria se hundió. Tiene que haber algo. Rodrigo la miró fijamente. Solo hay una cosa que lo haría caer. ¿Cuál? Rodrigo se acercó y habló en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Alguien que estuvo en sus círculos, un testigo. Valeria sintió que la esperanza renacía en su pecho. ¿Quién? Rodrigo dudó un segundo antes de responder. Sofía Duarte. El nombre no le sonaba, pero la forma en que Rodrigo lo dijo le dejó claro que esa mujer era importante. ¿Quién es ella? Era su mano derecha. Sabía todo lo que pasaba en su oficina, pero un día desapareció. ¿Desapareció? Rodrigo asintió. Robles se deshizo de ella cuando dejó el gobierno. Nadie sabe qué pasó con ella, pero si sigue viva, es la única persona que puede hundirlo. Valeria sintió un escalofrío. Tengo que encontrarla. Rodrigo la miró con seriedad. Si realmente vas a hacer esto, debes estar preparada. Robles no se quedará de brazos cruzados. Valeria sostuvo su mirada con determinación. Que intente detenerme. Rodrigo esbozó una leve sonrisa, como si admirara su valentía. Buena suerte, niña, la vas a necesitar. Cuando Valeria salió de la casa de Rodrigo, su mente iba a 1000 por hora. Ahora tenía un nombre, Sofía Duarte. Y si lo que Rodrigo decía era cierto, esa mujer era la clave para destruir a Emilio Robles. Pero encontrarla no iba a ser fácil, y Valeria estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. No iba a detenerse, no ahora. La noche envolvía la ciudad con su manto de luces parpadeantes y calles húmedas por la reciente llovizna. Valeria caminaba con pasos firmes, sintiendo la adrenalina aún corriendo por sus venas tras su conversación con Rodrigo Luján. Ahora tenía una nueva misión: encontrar a Sofía Duarte. El nombre resonaba en su cabeza como una clave secreta que podía abrir la puerta a toda la verdad. Si Sofía había trabajado con Emilio Robles y sabía los detalles de sus negocios corruptos, entonces su testimonio podía ser el golpe definitivo para acabar con él. Pero había un problema. Sofía había desaparecido. Rodrigo le había dicho que Robles se había deshecho de ella. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿La había silenciado o simplemente la había obligado a desaparecer? Valeria necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién acudir primero. Esa misma noche, se dirigió a un bar en el centro de la ciudad, un lugar discreto donde sabía que encontraría a Ernesto Salgado, el periodista que le había dado información sobre Sebastián Montenegro. Si alguien tenía alguna pista sobre Sofía Duarte, era él. El bar estaba casi vacío, con una tenue luz amarillenta iluminando las mesas de madera gastada. Ernesto estaba en una esquina, con su inseparable cigarro entre los labios y una copa de whisky frente a él. «Ortega», saludó con una sonrisa torcida cuando la vio acercarse. «Sabía que volverías». Valeria se sentó sin rodeos. «Necesito que encuentres a alguien para mí». Ernesto arqueó una ceja y exhaló el humo lentamente. «¿Quién?» «Sofía Duarte». El nombre pareció sorprenderlo. Ernesto se acomodó en su silla y apagó el cigarro en el cenicero. «Esa mujer desapareció hace años. Nadie sabe dónde está. Pero tú puedes encontrarla», insistió Valeria. Ernesto sonrió de lado. «Tal vez, pero dime, ¿por qué tanto interés en ella?» Valeria entrecerró los ojos. «Porque es la única que puede destruir a Emilio Robles». El periodista la miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando su determinación. Luego asintió. «Está bien, dame un par de días. Si hay algo sobre Sofía Duarte, lo encontraré». Los días siguientes fueron una tortura. Valeria trataba de concentrarse en su trabajo en el restaurante, pero su mente estaba en otro lugar, en Sofía, en Emilio Robles, en su padre. Sebastián Montenegro la llamó un par de veces, pero ella no contestó. No estaba lista para hablar con él otra vez, no hasta que tuviera algo concreto. Finalmente, 3 días después, Ernesto la llamó. La encontré. El corazón de Valeria casi se detuvo. ¿Dónde está? Vive en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No ha usado su verdadero nombre en años, pero alguien la reconoció. Valeria apretó el teléfono con fuerza. «Dame la dirección». Ernesto suspiró. «Mira, Ortega, no sé si esto es buena idea. Si ella está escondida es por algo. No me importa». Hubo un silencio. Luego Ernesto le dio la dirección. «Ten cuidado», advirtió antes de colgar. Pero Valeria ya estaba decidida.
No importaba lo que Sofía tuviera que decir, necesitaba escucharla. El pueblo estaba a 3 horas de la ciudad, un lugar apartado con calles polvorientas y casas de techos bajos. No había rascacielos ni grandes anuncios luminosos, solo el sonido del viento y el murmullo de la gente en la plaza central. Valeria caminó por la calle principal con la dirección en mano. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad. Finalmente, llegó a una casa pequeña con una cerca de madera desgastada. Tocó la puerta con el corazón acelerado. Pasaron unos segundos antes de que una mujer abriera. Sofía Duarte, o al menos la mujer que alguna vez lo fue. Tenía el cabello canoso y recogido en un moño sencillo, y la piel marcada por el tiempo y el miedo. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de alerta y recelo. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave. Valeria tragó saliva. «Mi nombre es Valeria Ortega». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. «¿Ortega?» «Soy la hija de Tomás Ortega». La mujer pareció paralizarse por un momento. Luego, sin decir nada, le hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa era modesto pero acogedor. Sofía la llevó hasta una pequeña sala y le indicó que se sentara. «Pensé que nunca volvería a escuchar ese nombre», murmuró mientras servía 2 tazas de café. Valeria la observó con atención. «Sé que trabajaste con Emilio Robles. Sé que sabes la verdad sobre lo que le hicieron a mi padre». Sofía dejó la taza sobre la mesa y la miró fijamente. «¿Qué quieres saber?» «Todo», Sofía exhaló lentamente. «Tu padre era un hombre honesto, pero cometió el error de confiar en la gente equivocada». «¿Robles?», Sofía asintió. «Él lo utilizó. Sabía que tu padre nunca traicionaría su honor y por eso lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto». Valeria sintió que la rabia le quemaba el pecho. «Necesito pruebas, algo que lo incrimine». Sofía la observó en silencio antes de levantarse y caminar hacia un viejo armario. Abrió un cajón y sacó una carpeta amarillenta. «Nunca debí guardar esto», susurró mientras la sostenía. «Pero siempre supe que algún día alguien vendría a buscar la verdad». Valeria tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos, registros de transacciones, notas manuscritas y, lo más importante, cartas de Emilio Robles a su equipo, ordenando manipular los contratos y desviar fondos. La prueba que Valeria había estado buscando. «Con esto», murmuró, «puedo destruirlo». Sofía la miró con dureza. «Robles no es un hombre que se deje destruir fácilmente». Valeria cerró la carpeta con determinación. «No me importa». Sofía suspiró. «Entonces prepárate, niña, porque esto no va a terminar bien». Pero Valeria ya había tomado su decisión. No iba a detenerse ahora. Emilio Robles iba a caer. El peso de la carpeta en sus manos se sentía como un arma cargada. Las pruebas contra Emilio Robles, todo lo que había buscado, todo lo que su padre nunca pudo demostrar, estaba ahí, y ahora Valeria tenía en su poder el testimonio que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que esto no era un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Sofía Duarte la observaba con el ceño fruncido. Había algo en su mirada que le advertía que el peligro apenas comenzaba. «Escúchame bien, Valeria», dijo con voz firme. «No puedes simplemente salir y usar estos documentos. Robles no es un hombre cualquiera. Es alguien que controla demasiado. Si sabe que tienes esto, te buscará». Valeria apretó los dientes. «No voy a esconderme». Sofía dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. «Tu padre dijo lo mismo. Y míralo». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Eso no se va a repetir», respondió Valeria con frialdad. «No esta vez». Sofía suspiró y se frotó la sien. «Si realmente quieres hacerlo caer, tienes que ser más inteligente que él». «¿Cómo?». Sofía se inclinó hacia adelante. «Robles no caerá por un escándalo público. Necesitas mover las piezas de forma estratégica, hacer que el gobierno lo vea como un problema». Valeria reflexionó sobre ello. No bastaba con exponerlo en los medios. Tenía que hacer que su propio círculo lo abandonara. Si lo exponemos a la prensa y al mismo tiempo alertamos a sus enemigos en el mundo empresarial, podríamos hacer que lo presionen desde dentro, murmuró, pensando en voz alta. Sofía sonrió apenas. «Vas entendiendo». Valeria sostuvo los documentos con más fuerza. «Voy a necesitar ayuda». Sofía asintió. «Habla con Montenegro». Valeria sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. ¿Por qué él? Porque Robles ya lo traicionó una vez. Y porque él tiene los contactos que tú no. Valeria cerró los ojos por un momento. No quería depender de Sebastián Montenegro, pero sabía que Sofía tenía razón.
Si quería ganar esta guerra necesitaba aliados. Horas después, Valeria estaba de vuelta en la ciudad. Apenas llegó, sacó su teléfono y marcó el número de Sebastián. Sonó varias veces antes de que él contestara. «Valeria». Su voz era tranquila, como si hubiera estado esperándola. «Necesito verte», dijo ella sin rodeos. «Dime dónde». «En mi casa». Hubo un breve silencio. «¿Estás segura?» «Sí». Sebastián no hizo más preguntas. «Voy para allá». Cuando Sebastián Montenegro llegó, Carmen no estaba en casa. Valeria lo esperó en la sala con la carpeta sobre la mesa. Él entró con su habitual elegancia, pero había algo distinto en su expresión, como si entendiera que este encuentro era diferente. «¿Qué encontraste?», preguntó sin siquiera saludar. Valeria deslizó la carpeta hacia él. Sebastián la tomó con cuidado, la abrió y comenzó a leer. El silencio se hizo espeso mientras revisaba los documentos. Sus ojos se movían de un lado a otro de las páginas con una expresión cada vez más tensa. Finalmente, cerró la carpeta y exhaló lentamente. «Esto es suficiente para destruirlo». «Lo sé». Sebastián levantó la mirada y la sostuvo. «¿Cómo quieres proceder?» Valeria cruzó los brazos. «Quiero que esto llegue a la gente adecuada. Necesito a alguien con poder suficiente para hundirlo». Sebastián asintió. «Tengo contactos en el gobierno y en el sector empresarial. Si les damos esto en el momento adecuado, harán lo necesario para sacarlo del juego». «¿Y la prensa?» «La usaremos después. Primero necesitamos que sus aliados lo traicionen». Valeria lo miró fijamente. «¿Podemos confiar en que no intentarán cubrirlo?» Sebastián sonrió levemente. «Cuando un tiburón huele sangre, no duda en atacar a otro tiburón». Valeria asintió. La trampa estaba tendida. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Sebastián usó sus contactos para filtrar la información a empresarios y políticos que estaban esperando la oportunidad de deshacerse de Robles. Al mismo tiempo, Ernesto Salgado, el periodista, comenzó a preparar un reportaje con la historia completa. Valeria sentía la tensión en cada paso que daba. Sabía que Robles no tardaría en darse cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces sucedió. La noche en que se suponía que Ernesto iba a publicar el artículo, Valeria recibió una llamada desconocida. «Señorita Ortega». Su corazón se detuvo. «¿Quién habla?» «Soy Emilio Robles». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo consiguió mi número?» «No subestimes mis recursos», dijo con una calma escalofriante. «Sé lo que estás haciendo». Valeria apretó el teléfono con fuerza. «Entonces también sabes que no puedes detenerlo». Hubo un breve silencio. Luego Robles soltó una risa baja. «Tienes agallas, lo admito». «Voy a destruirte», le espetó Valeria, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de ella. «Eso ya lo veremos», respondió él, su tono aún relajado. «Pero dime, ¿crees que puedes ganarle a alguien como yo?» Valeria sintió que el miedo intentaba colarse en su pecho, pero no iba a dejar que la controlara. «Lo que le hiciste a mi padre se acabó. Vas a pagar por todo». Robles suspiró. «Lamento lo de tu padre, pero él hizo su elección». La frialdad con la que lo dijo hizo que Valeria sintiera una furia incontrolable. «Eres un maldito cobarde. Y tú, niña, estás jugando un juego que no entiendes». Valeria no le dio el gusto de responder. Simplemente colgó. Pero sabía que aquella llamada era una advertencia. Robles no iba a quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, las primeras filtraciones comenzaron a aparecer en los medios. Pequeños fragmentos del escándalo financiero, contratos irregulares, empresas fantasmas. Los aliados de Robles comenzaron a tomar distancia. Algunos hicieron declaraciones públicas, otros simplemente desaparecieron de su lado. Y entonces llegó el golpe final. Ernesto publicó el reportaje completo. Las pruebas, las declaraciones, todo estaba ahí. El país entero estaba viendo a Emilio Robles por lo que realmente era, un hombre corrupto. Y mientras tanto, Valeria se preparaba para el contraataque, porque sabía que Robles no se rendiría sin pelear. La guerra apenas comenzaba. El escándalo había estallado. Los noticieros de todo el país hablaban de la corrupción de Emilio Robles. Periodistas analizaban los documentos filtrados y figuras públicas que antes lo respaldaban, ahora se apresuraban a deslindarse de él. Pero Valeria sabía que no sería tan fácil. Emilio Robles no era un hombre que simplemente aceptara su caída. La noche después de la publicación del reportaje de Ernesto Salgado, Valeria recibió un mensaje en su teléfono. «Nos vemos esta noche, sola. Si no, las cosas se pondrán difíciles para ti y los tuyos». El remitente era un número desconocido, pero no necesitaba preguntar quién lo había enviado.
Emilio Robles la estaba esperando. Valeria sabía que era una trampa, pero también sabía que no podía ignorarla. Así que, sin decirle nada a Sebastián ni a Ernesto, se dirigió al lugar indicado, un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, la tensión en su pecho era insoportable. El sitio estaba oscuro, con apenas unas pocas luces parpadeantes en la entrada. Respiró hondo y entró. En el centro del enorme salón vacío, Emilio Robles la esperaba. El hombre que había arruinado la vida de su padre. Llevaba un traje gris impecable y una expresión relajada, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. A su lado, dos hombres de aspecto imponente permanecían en silencio, con las manos cruzadas al frente, guardias. Valeria se detuvo a unos metros de él. «Viniste sola», comentó Robles con una sonrisa de satisfacción. «Tienes agallas». «No tenía elección», respondió Valeria sin mostrar miedo. Robles inclinó la cabeza. «Siempre hay elección. Tu padre también la tuvo». Las palabras encendieron la furia en su pecho. «No lo menciones», escupió. Robles rió, como si disfrutara verla enojada. Tomás Ortega fue un hombre valiente, pero ingenuo. Creía que podía ganar contra un sistema que no está hecho para los débiles. Valeria apretó los puños. «Él no era débil. Tú lo obligaste». «No, él se ofreció». La afirmación la dejó helada. «Mentira». Robles sonrió, pero había algo oscuro en su mirada. «¿No te lo dijo Montenegro? Tu padre no solo asumió la culpa, lo hizo porque creyó que así salvaría a su familia». El aire se volvió denso. «Le hiciste creer eso». «Le di una opción», respondió Robles con frialdad. «Nadie le puso un arma en la cabeza. Él decidió cargar con todo». Las palabras golpearon como un martillazo en el pecho de Valeria. Sabía que su padre había sido manipulado, pero escuchar a Robles decirlo de esa manera, con tanta indiferencia, hacía que su rabia ardiera aún más fuerte. «¿Y ahora qué?», preguntó manteniendo la compostura. «¿Me amenazas para que calle?» Robles negó lentamente. «No, es demasiado tarde para eso. La información ya salió. Pero quiero que entiendas algo, Valeria. Tú no ganas solo porque la gente hable de mí». Se inclinó hacia ella, con una sonrisa casi divertida. «Mañana los titulares cambiarán y dentro de una semana nadie recordará esto». Valeria sintió un escalofrío. «No esta vez». Robles dejó escapar una risa baja. «¿Y qué harás entonces? ¿Seguir buscando justicia?» «Sí, incluso cuando eso ponga en peligro a tu madre». El corazón de Valeria se detuvo. «No te atrevas». Robles la miró con diversión. «Aún tengo poder, niña, y puedo convertir tu vida en un infierno si me obligas a hacerlo». Valeria sintió un nudo en la garganta. Robles tenía razón en algo. El poder no desaparecía de la noche a la mañana, y él todavía tenía contactos, dinero, influencia. Si no era cuidadosa, podría perderlo todo. Pero también sabía algo más. Robles tenía miedo. Tal vez no lo mostraba, pero si la había citado era porque estaba sintiendo la presión. Eso significaba que su plan estaba funcionando, así que lo miró directo a los ojos y le dio una sonrisa irónica. «¿Sabes cuál es la diferencia entre mi padre y yo, Robles?» Él la miró con interés. «Ilumíname». Valeria se acercó un paso más, sin bajar la mirada. «Que yo no tengo nada que perder». El rostro de Robles se endureció por un instante. Su primer error. Había esperado encontrar a una niña asustada, pero encontró a una mujer lista para pelear. Robles apretó la mandíbula. «Veremos cuánto dura tu valentía». Valeria sonrió con frialdad. «Y yo veremos cuánto dura tu poder». Se dio la vuelta y salió del edificio sin darle oportunidad de responder. No podía demostrar miedo, no podía dudar. Y aunque su corazón latía como un tambor en su pecho, sabía que la batalla no había terminado. Cuando llegó a casa, encontró a Sebastián Montenegro esperándola. Su rostro se tensó al verla. «¿Dónde estabas?» Valeria dejó su bolso en la mesa con un suspiro. «Con Robles». Sebastián cerró los ojos un segundo, como si estuviera reprimiendo una maldición. «¿Estás loca?» Valeria se encogió de hombros. Sabía que era una trampa, pero tenía que ir. Pudo haberte matado. No lo hizo. Sebastián la miró con furia. «¿Y qué te dijo?» Valeria lo miró fijamente. «Que mi padre se ofreció a cargar con la culpa». Sebastián apretó la mandíbula. «No lo hizo por gusto». «Lo sé, pero también sé que creyó que así salvaría a mi madre y a mí». Sebastián suspiró y se pasó una mano por el cabello. «¿Qué más te dijo?» Valeria exhaló lentamente. «Que esto no ha terminado, que intentará hundirme». Sebastián cruzó los brazos. «Y lo hará. Déjalo intentarlo». Sebastián la miró con una mezcla de preocupación y admiración.
Estás jugando un juego peligroso, Valeria. Ella sonrió levemente. Él también. Sebastián asintió. Entonces hay que asegurarnos de que sea él quien pierda. Valeria miró por la ventana. La ciudad brillaba con su caos habitual, como si el mundo no estuviera al borde de una guerra entre dos fuerzas invisibles. Pero ella lo sabía. La batalla había comenzado, y solo uno de ellos quedaría en pie. Las horas posteriores al encuentro con Emilio Robles fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Valeria sabía que se había metido en la boca del lobo, que había desafiado a un hombre con más poder y recursos de los que podía imaginar. Pero no se arrepentía. No podía retroceder ahora. Sebastián Montenegro permaneció en su casa más de lo necesario, analizando la situación con su usual mirada calculadora. Caminaba de un lado a otro, su expresión tensa, su mandíbula apretada. Robles no es alguien que amenace en vano, dijo finalmente rompiendo el silencio. Si te dijo que irá tras ti, lo hará. Valeria, que estaba sentada en la mesa revisando la carpeta con documentos, levantó la vista. Déjalo intentarlo. Sebastián la miró con incredulidad. No entiendes en qué te has metido, ¿verdad? Valeria dejó los papeles a un lado y cruzó los brazos. Claro que lo entiendo, pero no voy a vivir con miedo. Sebastián exhaló con frustración. No se trata de miedo, Valeria. Se trata de estrategia. Robles todavía tiene aliados, dinero, poder. Si te convierte en su enemigo público, va a encontrar la forma de aplastarte. Entonces tendré que golpear primero. Sebastián la observó en silencio, su mirada escudriñándola, como si intentara descifrar en qué momento la mesera con la que se había encontrado semanas atrás se había convertido en una adversaria temible. Finalmente sonrió de lado. Eres exactamente como tu padre. Valeria sintió una punzada en el pecho. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Sebastián tomó asiento frente a ella. Si aprendes de sus errores es bueno, si no terminarás igual que él. Valeria sostuvo su mirada. Entonces dime qué hacer. Los siguientes días fueron una guerra en las sombras. Robles había movido sus fichas rápidamente. Los medios que habían hablado sobre el escándalo empezaron a cambiar el discurso. Ahora las noticias hablaban de irregularidades administrativas en vez de corrupción. Analistas en televisión defendían su trayectoria como empresario. Valeria sabía lo que eso significaba. Robles estaba comprando su salida, pero no se quedaría de brazos cruzados. Ella y Sebastián trabajaron día y noche, filtrando más documentos, empujando a los medios que aún eran imparciales, presionando a los políticos que ya querían deshacerse de Robles. Y entonces llegó el primer golpe. Un video. Esa noche, Valeria recibió un mensaje de un número desconocido. Tienes que ver esto. Noticias a las 11. El mensaje la dejó helada. Cuando el reloj marcó la hora, encendió la televisión. Y ahí estaba, una grabación borrosa, aparentemente de una cámara oculta en una oficina lujosa. Se veía a Emilio Robles sobornando a un funcionario del gobierno. Valeria se llevó una mano a la boca. Esto lo hundiría. El video se hizo viral en cuestión de minutos. Las redes explotaron. Los políticos que aún lo respaldaban comenzaron a deslindarse de él. Empresarios que antes lo defendían ahora guardaban silencio. El tiburón estaba sangrando. Pero Valeria sabía que aún faltaba el golpe final. A la mañana siguiente, Sebastián la llamó. «Tenemos que hablar». «Lo vi», dijo Valeria de inmediato. «¿Tienes idea de quién filtró ese video?» «No sé, pero lo que sea que Robles haya hecho en el pasado, parece que alguien más quiere verlo caer tanto como nosotros». Valeria sonrió. «Entonces tenemos aliados en la sombra». Sebastián no sonaba tan optimista. «Eso significa que esto se volvió más peligroso. Robles está acorralado, y un hombre como él, cuando no tiene salida, se vuelve impredecible». Y Sebastián tenía razón. Esa misma tarde, cuando Valeria salió del restaurante después de su turno, sintió que alguien la estaba siguiendo. Caminó con cautela, pero sus instintos estaban en alerta. Dobló por una calle más oscura y entonces escuchó pasos acelerándose detrás de ella. Su corazón se disparó. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre la sujetó del brazo con fuerza. «Se acabó el juego, niña». Valeria intentó zafarse, pero otro hombre apareció y le cubrió la boca con un pañuelo. Cloroformo. Todo se volvió borroso. Cuando despertó, su cabeza latía como un tambor. Intentó moverse, pero sus manos estaban atadas. Estaba en una habitación oscura, con una sola lámpara colgando del techo. Y frente a ella, Emilio Robles la observaba. «Te lo advertí», dijo con calma, «pero no me escuchaste».
Valeria intentó mantener la compostura, aunque su cuerpo temblaba. Si piensas matarme, hazlo rápido. Robles sonrió con diversión. No voy a matarte, Valeria, pero voy a hacer que desees que lo hiciera. Valeria tragó saliva. No vas a salir de esto. ¿Sano? Robles se inclinó hacia ella. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están tus aliados ahora? Montenegro no está aquí. Ernesto Salgado no puede salvarte. Estás sola. Valeria apretó los dientes. No necesitas aliados cuando tienes la verdad. Robles suspiró. Aún no entiendes cómo funciona este mundo, niña. La verdad no gana. El poder gana. Valeria lo miró con una sonrisa desafiante. ¿Y entonces por qué estás tan asustado? Robles se quedó en silencio un segundo. Su segundo error. Porque la verdad era que sí estaba asustado. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Sebastián Montenegro entró con 2 hombres armados. Déjala ir, Robles. El rostro de Robles se contrajo con rabia. ¿Tú? Sebastián sonrió. Pensaste que no vendría, ¿verdad? Los hombres de Sebastián desenfundaron sus armas. Los guardias de Robles hicieron lo mismo. El ambiente se tensó. Valeria sintió el pulso acelerarse. Todo dependía de quién disparara primero. Robles se puso de pie lentamente. Montenegro, siempre metiendo la nariz donde no debes. Sebastián dio un paso al frente. ¿Y tú? Siempre subestimando a los que crees débiles. El silencio se hizo eterno. Y entonces Robles sonrió. Esto aún no ha terminado. Le hizo una señal a sus hombres. Ellos bajaron sus armas. Sebastián no se movió. Robles miró a Valeria. Te daré algo de crédito, niña. Eres más fuerte de lo que pensé. Luego, sin más, salió de la habitación. Sebastián corrió a desatar a Valeria. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque sus piernas temblaban. Sebastián la ayudó a ponerse de pie. Robles retrocedió hoy, pero esto aún no ha terminado. Valeria respiró hondo. Entonces lo terminaremos. Sebastián sonrió. Eso quería escuchar. Valeria miró la puerta por donde Robles había salido. Era hora de darle el golpe final. Valeria no pudo dormir esa noche. Después de su secuestro, después de la forma en que Emilio Robles la miró con esa arrogancia calculada, supo que esto ya no era solo una lucha por justicia, era una guerra, y solo podía haber un ganador. Montenegro había insistido en llevarla a su departamento para que estuviera segura, pero Valeria se negó. No iba a esconderse. Si Robles quiere jugar sucio, entonces hay que terminar esto rápido, dijo ella con la mandíbula tensa. Sebastián Montenegro la miró en silencio, como si la viera con otros ojos. Ya no eres la misma mujer que vi en aquel restaurante. No, admitió Valeria. Ya no. Sebastián asintió. Entonces es hora de hundirlo de una vez por todas. La mañana siguiente fue un caos. Los noticieros no dejaban de hablar sobre el escándalo de corrupción de Robles. Después del video filtrado, varios políticos comenzaron a pedir una investigación oficial. Pero Robles no estaba derrotado todavía. El viejo tiburón tenía demasiadas conexiones, y el gobierno aún dudaba en mover ficha contra él. Así que Valeria y Montenegro tenían que darles una razón. Necesitamos algo más grande que un video, dijo Sebastián mientras se reunían en su oficina privada. Algo que los fuerce a actuar. ¿Cómo qué? Sebastián se inclinó sobre su escritorio. Un testigo. Alguien dentro del círculo de Robles que pueda hablar. Valeria sintió un escalofrío. Ya tenían ese testigo. Sofía Duarte, murmuró. Sebastián la miró fijamente. ¿Crees que hablaría? Valeria asintió. Sí, y tengo que convencerla. El viaje hasta la casa de Sofía Duarte fue silencioso. Valeria iba sola. Esta vez no tenía miedo. Cuando llegó y tocó la puerta, Sofía la recibió con el rostro tenso. ¿Volviste a meterte en problemas, niña? Esta vez necesito tu ayuda. Sofía suspiró y la dejó pasar. Valeria no perdió tiempo. Sofía, necesitamos un testigo. Si testificas, Robles no podrá escapar. La mujer se quedó en silencio, mirando el café en sus manos. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Sí. Sofía la miró con dureza. Ese hombre es peligroso. Me escondí por años porque sé de lo que es capaz. Pero si seguimos escondiéndonos, gana él. Sofía apretó los labios. ¿Y si testifico? ¿Qué garantías tengo de que no me maten? Valeria respiró hondo. Montenegro puede protegerte. Yo también, pero necesitamos que hables. Sofía la observó por largos segundos. Finalmente suspiró. Está bien. Convencer a Sofía Duarte fue solo el primer paso. Lo siguiente fue hacer que su testimonio fuera imposible de ignorar. Sebastián movió sus contactos en el gobierno y organizó una reunión con un fiscal dispuesto a escuchar. Cuando Sofía Duarte entró en la oficina del fiscal,
con documentos en mano y su voz firme, todo cambió. Yo trabajé para Emilio Robles, sé cómo operaba, sé dónde están los cuerpos enterrados. La declaración fue suficiente para abrir un caso oficial. Y cuando los medios de comunicación se enteraron, Robles se convirtió en el enemigo público número 1. Las siguientes 48 horas fueron un infierno para Robles. Políticos lo denunciaban, empresarios lo evitaban, su círculo de poder comenzó a fracturarse. Y entonces la noticia final. El gobierno emitió una orden de arresto contra Emilio Robles. Valeria lo vio en la televisión, vio cómo policías rodeaban su mansión, vio cómo Robles, con su traje impecable y su mirada fría, era esposado frente a las cámaras. El país entero lo veía caer. Valeria sintió que por primera vez en su vida podía respirar, pero sabía que aún no había terminado, porque hombres como Emilio Robles no se rinden fácilmente. Y tenía razón. 3 días después de su arresto, Valeria recibió una llamada de Montenegro. Robles hizo algo. Valeria sintió su pecho apretarse. ¿Qué? Sebastián respiró hondo. Pagó una fortuna en sobornos. Un juez corrupto lo liberó bajo fianza. Valeria sintió que la sangre le hervía. No puede ser. Es un animal herido, dijo Montenegro con seriedad, y ahora va a buscar venganza. Esa misma noche, Valeria y Sebastián se reunieron en el departamento de él. Ambos sabían lo que venía. Robles va a venir por ti, dijo Sebastián sirviéndose un trago. Valeria asintió. Que lo intente. Sebastián la miró con admiración. Ya no eres la misma mujer de antes. Valeria sonrió con amargura. No, ahora sé lo que es luchar. Sebastián bebió un sorbo de whisky y dejó el vaso en la mesa. Si vamos a ganar, necesitamos algo más, algo que lo termine para siempre. ¿Qué propones? Sebastián sonrió de lado. Hagamos que su propio mundo lo devore. Valeria arqueó una ceja. Explícate. Robles tiene enemigos, gente que quiere verlo caer pero que aún no se atreve a moverse. Si los convencemos de que él es una carga, lo abandonarán. Valeria entendió el plan. ¿Quieres que lo entreguen? Exacto. Era una jugada arriesgada, pero era su única opción. En los siguientes días, Valeria y Sebastián se reunieron con algunos de los empresarios más poderosos del país. El mensaje fue claro. Robles está acabado. Ayúdenos a enterrarlo o caigan con él. Poco a poco, la red de Emilio Robles comenzó a desmoronarse. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Robles estaba huyendo del país, pero Valeria no iba a dejarlo escapar. Con ayuda de Sebastián y sus contactos, descubrieron su plan. Emilio Robles tomaría un jet privado desde un aeropuerto secundario. Valeria llamó a Ernesto Salgado. Necesito que estés ahí con tu cámara. Vamos a atraparlo en vivo. La noche en que Robles intentó huir, el aeropuerto estaba rodeado de prensa y la policía estaba esperando. Cuando Robles bajó de su auto y vio las cámaras, su rostro se endureció. Sabía que había perdido. Esta vez no hubo jueces corruptos que lo salvaran. Esta vez no pudo comprar su salida. Cuando los oficiales lo esposaron de nuevo y lo subieron a la patrulla, el país entero lo vio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Lo había logrado. Había hecho justicia. Sebastián la miró desde un lado. Lo lograste, Ortega. Valeria exhaló, sintiendo por primera vez en mucho tiempo paz. Lo logramos. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Y mientras Robles era llevado a prisión, Valeria supo que su padre, donde quiera que estuviera, finalmente podía descansar en paz. El ciclo se había roto, y el poder, por primera vez, había caído en las manos correctas. El arresto de Emilio Robles fue la noticia más importante del país. El magnate caído, el intocable que había sido alcanzado por la justicia. Las imágenes de su captura se repetían en televisión y redes sociales. Su rostro impasible, mientras era escoltado por la policía, las cámaras rodeándolo como buitres. Pero Valeria sabía que esto aún no había terminado, porque Robles no era un hombre que aceptaba la derrota, y porque la justicia en un país corrupto no siempre era definitiva. 2 días después, Sebastián Montenegro la llamó con voz tensa. «Tenemos un problema». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Qué pasó?» Robles tiene abogados poderosos. Están intentando retrasar el juicio y negociar una salida. Valeria sintió que la sangre le hervía. «¿Cómo es posible?» Sebastián suspiró. «El dinero compra muchas cosas, Valeria, y Robles tiene suficiente para intentar comprar su libertad». Valeria cerró los ojos un momento. No iba a permitirlo. Había arriesgado demasiado. Había perdido el miedo, había peleado hasta el final.
No iba a dejar que Robles se saliera con la suya otra vez. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente. Sebastián se quedó en silencio por un instante antes de responder. Necesitamos asegurarnos de que el juicio llegue hasta el final, y para eso tenemos que exponer más cosas. Valeria frunció el ceño. ¿Más cosas? Sebastián se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Robles tiene secretos que aún no han salido a la luz. Cuentas en el extranjero, negocios sucios que ni siquiera el gobierno ha visto. ¿Y tú sabes dónde encontrar eso? Sebastián asintió. Sí, pero necesitamos pruebas. Valeria comprendió lo que eso significaba. Iban a cruzar una línea. No se trataba solo de exponerlo en los medios. Iban a destruirlo completamente. Y aunque Valeria había comenzado esta lucha buscando justicia, en el fondo sabía que también era venganza. Las siguientes semanas fueron una carrera contra el tiempo. Mientras los abogados de Robles intentaban maniobrar su salida, Valeria y Sebastián trabajaban en las sombras para acabar con él de una vez por todas. El plan era simple: conseguir acceso a las cuentas ocultas de Robles, filtrar la información a los fiscales y la prensa, asegurar que el gobierno no pudiera ignorarlo. Pero hacerlo no sería fácil, porque significaba entrar en su mundo. Significaba infiltrarse en su red de poder y usar sus propias armas en su contra. Y para eso necesitaban ayuda. Sofía Duarte había pasado años escondida, había temido por su vida, había evitado cualquier contacto con su antiguo mundo. Pero ahora había decidido pelear. Cuando Valeria la buscó, Sofía no dudó. Si realmente quieres acabar con él, necesitas saber dónde guarda su dinero. Dímelo. Sofía tomó aire antes de responder. Emilio Robles tiene cuentas en Suiza y en Panamá, pero la clave para acceder a ellas está en su red de empresas fantasma. Sebastián Montenegro, que había permanecido en silencio, habló. Necesitamos documentos, registros, algo que conecte esas cuentas con él. Sofía los miró fijamente. Eso significa entrar a sus archivos privados. Valeria sintió un escalofrío. ¿Dónde están? En su casa. Sebastián maldijo en voz baja. Eso es imposible. No del todo, murmuró Valeria. Sebastián la miró con incredulidad. No me digas que estás pensando en infiltrarte en la casa de Robles. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Sebastián la miró fijamente. Es una locura. ¿Tienes una mejor idea? El silencio fue la única respuesta. El plan se llevó a cabo la noche siguiente. Con la ayuda de un contacto de Sebastián, Valeria logró ingresar a la mansión de Emilio Robles. La propiedad estaba vacía. Después de su arresto, los empleados habían desaparecido. Algunos por miedo, otros porque ya no tenían a quién servir. Valeria avanzó en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que buscaba: el despacho privado de Robles. Cuando llegó a la puerta, sintió que las manos le temblaban, pero no dudó. Entró y comenzó a buscar papeles, carpetas, archivos electrónicos, y entonces lo encontró. Un disco duro. Lo tomó y salió de la casa antes de que nadie pudiera verla. No tenía idea de lo que había dentro, pero sabía que tenía el arma que necesitaba para destruirlo. Sebastián Montenegro revisó el disco duro con un experto en ciberseguridad, y lo que encontraron fue devastador. Aquí está todo, dijo Sebastián con el rostro tenso. Cuentas en paraísos fiscales, transacciones ilegales, nombres de políticos comprados. Valeria lo miró fijamente. Esto lo hunde. Sebastián asintió. Pero tenemos que movernos rápido. Si Robles descubre que tenemos esto, intentará matarnos. Valeria sonrió con frialdad. Entonces hagamos que no tenga tiempo de reaccionar. El golpe final contra Emilio Robles fue implacable. Valeria y Sebastián filtraron la información a la prensa y a las autoridades internacionales. El escándalo explotó a nivel global. Ya no se trataba solo de corrupción local. Ahora Robles era un criminal financiero internacional. Su red de protección colapsó. Sus aliados lo abandonaron. Y cuando intentó huir por segunda vez, fue arrestado en un aeropuerto privado. Pero esta vez no hubo jueces corruptos que lo salvaran. Semanas después, Emilio Robles enfrentó su juicio. Y Valeria estuvo allí, en la sala, mirándolo directo a los ojos mientras el juez leía su sentencia. Culpable. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Robles no dijo nada, no mostró emoción, pero en sus ojos Valeria vio la derrota. Había perdido, y esta vez era definitivo. Cuando todo terminó, Valeria sintió que un peso abandonaba sus hombros. Había luchado contra un monstruo y había ganado. Había hecho justicia por su padre.
Había demostrado que el poder no era invencible. Sebastián Montenegro se acercó a ella afuera del tribunal. «Lo lograste». Valeria sonrió. «Lo logramos». Sebastián la miró por un instante antes de decir: «¿Y ahora qué harás?». Valeria observó el cielo. Por primera vez en mucho tiempo era libre. «Voy a vivir, Montenegro». Él sonrió. «Eso suena bien». Y juntos caminaron hacia el futuro. Porque la guerra había terminado. Y esta vez la justicia había ganado. El eco de la sentencia de Emilio Robles aún resonaba en los pasillos del tribunal cuando Valeria salió del edificio. Había ganado. Pero en realidad, ¿qué había ganado exactamente? El hombre que destruyó la vida de su padre estaba tras las rejas. Su corrupción había sido expuesta, su reputación destruida, pero el vacío que sentía en el pecho no desaparecía. Las últimas semanas habían sido un huracán de venganza y lucha, y ahora, con la tormenta disipándose, no sabía qué hacer con la calma. Sebastián Montenegro estaba a su lado, silencioso, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, como si también estuviera preguntándose cuál era el siguiente paso. «No me siento como pensaba que me sentiría», admitió Valeria después de un largo silencio. Sebastián la miró de reojo. «¿Y cómo pensabas que te sentirías?». Valeria suspiró, libre, aliviada, como si finalmente pudiera cerrar este capítulo. Sebastián asintió lentamente. «A veces la justicia no trae paz, solo deja un vacío». Valeria lo miró fijamente. «¿Es así como te sientes por lo que pasó con mi padre?». Sebastián apretó la mandíbula. «Durante años me convencí de que hice lo correcto, de que no podía haber hecho nada más para salvarlo. ¿Y ahora?». Sebastián sostuvo su mirada. «Ahora sé que me equivoqué». Valeria no supo qué responder. En otro momento, esas palabras le habrían dado satisfacción, tal vez incluso venganza, pero ahora solo la hacían darse cuenta de que toda esta historia estaba marcada por el arrepentimiento. El suyo, el de Sebastián, el de su padre, que murió creyendo que todo había sido su culpa. Valeria se pasó una mano por el cabello y suspiró. «Necesito un trago». Sebastián soltó una risa baja. «Pensé que nunca lo dirías». Se encontraron más tarde en un bar discreto, lejos del bullicio de la prensa, que todavía especulaba sobre lo que vendría después del caso Robles. Por primera vez en semanas no hablaron de corrupción, de venganza ni de justicia. Hablaron de nada y de todo, de la vida antes de que sus caminos se cruzaran, de los sueños que habían tenido antes de que la realidad los moldeara en lo que eran ahora. Valeria se dio cuenta de algo extraño. Sebastián Montenegro era un hombre que nunca parecía relajarse del todo. Incluso en ese momento, con un vaso de whisky en la mano, su mirada tenía un filo de preocupación, como si siempre estuviera esperando el próximo problema. «¿Qué harás ahora?», preguntó él finalmente. Valeria pensó en ello. Había pasado tanto tiempo persiguiendo justicia que no sabía qué hacer sin ella. «No lo sé», admitió. «Tal vez debería regresar al restaurante». Sebastián arqueó una ceja. «¿Después de tumbar a un magnate de la corrupción?». «No lo creo». Valeria rió. «¿Y tú qué harás?». Sebastián miró el líquido ámbar en su vaso. «Limpieza. Hay demasiados como Robles en este país y demasiada gente con miedo de enfrentarlos. Así que te convertirás en una especie de justiciero millonario». Sebastián sonrió. «Tal vez». Valeria lo miró fijamente. «¿Y qué harás con tu empresa?». Sebastián se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Voy a cambiarla, hacer las cosas de manera diferente. Y tal vez cuando haya hecho suficiente bien pueda perdonarme por lo que pasó con tu padre». La sinceridad en sus palabras sorprendió a Valeria. No esperaba que Sebastián Montenegro, el hombre que alguna vez creyó un enemigo, fuera capaz de admitir su culpa. Tal vez, después de todo, ninguno de los dos era la persona que había sido cuando esta historia comenzó. Los días pasaron y con ellos la intensidad de la prensa sobre el caso Robles comenzó a disminuir. Pero Valeria seguía sintiendo que algo estaba inconcluso. Había justicia, pero ¿había reparación? La última pieza del rompecabezas estaba en un lugar al que no había querido ir en mucho tiempo. El cementerio estaba silencioso cuando Valeria caminó entre las tumbas. El viento frío de la tarde movía su cabello mientras ella avanzaba hasta la lápida de su padre. Cuando llegó, dejó caer las flores que había traído y pasó los dedos por el nombre grabado en la piedra. Tomás Ortega. Su pecho se apretó. «Lo logramos, papá», susurró, pero su voz tembló, porque en el fondo sabía que nunca podría devolverle lo que había perdido. Su padre murió con un peso en el alma, con una culpa que no era suya.
La justicia llegó demasiado tarde para él, pero al menos otros no tendrían que pasar por lo mismo. Valeria cerró los ojos y dejó que el viento llevara su susurro. «Espero que puedas descansar en paz ahora». Se quedó ahí por un largo rato, permitiéndose el dolor, permitiéndose la despedida que nunca había tenido. Y cuando finalmente se levantó y dejó el cementerio atrás, supo que ella también estaba cerrando ese capítulo. Valeria no volvió al restaurante. Tampoco se convirtió en periodista ni en activista, pero encontró su propósito en ayudar a otros que, como su padre, habían sido aplastados por el sistema. Usó la experiencia que adquirió en esta batalla para crear algo propio, una organización de asesoría legal para víctimas de corrupción. No tenía el dinero de Montenegro ni el poder de Robles, pero tenía algo más importante: determinación. Y Sebastián, él cumplió su promesa. Transformó su empresa, limpió su nombre y comenzó a usar sus recursos para exponer a otros como Robles. Sus caminos se cruzaban de vez en cuando, algunas veces por trabajo, otras veces por coincidencia. Y cada vez que lo veía, Valeria no podía evitar pensar en lo irónico que era que, al final de todo, el hombre que había querido odiar se convirtiera en alguien en quien confiaba. Pero algunas historias no necesitan un final de cuento de hadas. A veces lo único que necesitan es un cierre, y Valeria lo tuvo. La lucha había terminado, pero su vida, su verdadera vida, apenas estaba comenzando.